Y ahora estamos recibiendo a nuestro compañero Pablo Callejón aquí en la mañana de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Me quedé pensando, ¿En la te promesa? arrebataban la jura del Día de la Bandera y te sacaban parte de Sí, ¿cuánta expectativa? ¿Cuánta expectativa para ese año? Porque ese siempre día hacía mucho frío, pero vos mirabas con orgullo no solo la bandera, sino a tus viejos que estaban ahí expectantes de que... Sí, uno de los días más significativos que tiene, ¿no es cierto? En ese andar, en ese calendario es muy, pero muy marcado. Y esa foto que queda para siempre. Sí. Están todos ahí los compañeritos. Bueno, ha cambiado. En el marco de la pandemia lo hacía Mercedes el repaso, algunas de manera virtual, otras suspendidos, otros muy acotados, pero bueno, es así. Vamos a meternos, Mariano, en un tema que genera preocupación, pero yo digo más que preocupación, ocupación y debate, a partir de lo que señaló ayer el ministro de Salud, Ginés González. ¿Qué dijo el ministro? Deberíamos estar en una situación mucho más estricta, porque estamos en el pico de la pandemia. Bueno, y en el medio del pico todo se va relajando, por lo menos en un 80 y pico % de... Es todo un debate, es todo un debate que se ha dado, porque la premura para instalar la cuarentena, según los expertos, y así lo marcan los números, nos ha permitido sobrellevarla en gran parte a la cuarentena y sobre todo en el interior del país de una manera muy aplanada la curva, controlada, absolutamente controlada. Lo que pasa es que coincide el nivel de tener que flexibilizar por distintos puntos de vista, desde lo económico, desde lo psicológico, porque no se puede vivir una cuarentena estricta durante 3, 4 meses, es imposible llevarlo adelante, pero coincide con lo que vos decís, ese pedido de flexibilización y flexibilización de hecho, termina siendo en el peor momento del virus en nuestro país, o al menos en las zonas complicadas. Y esta situación nos ha llevado, digo, por un lado la responsabilidad social, de la que hemos hablado mucho, pero también a un relajamiento. Evidentemente está. Uno puede advertir en cualquier ciudad, localidad del interior, donde ya se ingresó en la última etapa, que es más difícil cumplir con cada una de las medidas preventivas, se van relajando. Cualquier relajamiento te puede llevar a una situación crítica. Te juntás a tomar unos mates y hay 18 infectados en Entre Ríos. Hiciste una fiesta de baby shower y hay 50... O sea, hay una situación en la que evidentemente estamos expuestos a un riesgo por una pandemia que va a continuar durante mucho tiempo y por el otro lado estamos ingresando en la etapa de mayor relajamiento, la de mayor tranquilidad en el vínculo con el coronavirus. ¿Qué pasa en Latinoamérica y en el mundo? Porque decimos, esto sucede en la Argentina, tenemos el pico, récord en la cantidad de muertos, en la cantidad de contagios, circunscriptos son fundamentalmente en Buenos Aires, pero en el resto del mundo la están pasando re mal, la están pasando realmente muy mal. Imaginemos Brasil, Perú, Chile, Ecuador, digo por citar Latinoamérica, ni hablar de Estados Unidos. Que hoy por hoy es el punto. La Organización Mundial de la Salud ya está advirtiendo de la segunda ola. En África está llegando fuertemente el virus. ¿No estaremos yendo a contramano de una lógica que nos está llegando como advertencia en el mundo? La primera advertencia, tomamos nota. España, Italia, Gran Bretaña, dijimos, ojo, si les pasa a ellos nos puede pasar. Este virus ataca... Hoy las circunstancias son igualmente graves y parece que estamos en otra realidad y lo advierte el propio ministro. Pero vamos a ver en tramas qué está pasando en el mundo con el coronavirus. Con más de 185.800 casos, América ya supera a Europa en número de muertes por coronavirus. Ya hay más muertes en América que en Europa por esta pandemia. El continente contabiliza 3.480.000 casos, frente a 2.330.000 que había en Europa y 696.000 casos en Medio Oriente, que es la tercera región más afectada del planeta. Es decir, Europa, que fue la primera advertencia, hoy tiene menos casos que todo el continente americano. Vamos a la próxima trama. Estados Unidos, Brasil, Rusia, el Reino Unido, hago un apartado acá, fíjate vos. Estados Unidos, Donald Trump, Brasil, Bolsonaro. Reino Unido por Johnson. 3 de los que dijeron esta pandemia... es una gripe. No, es una gripecita, acá no pasa nada. Quédense tranquilos, vayamos. Bueno, Johnson creo que tomó advertencia cuando cayó en terapia intensiva, ¿no? En Rusia, Putin, que también se había relajado inicialmente sus manifestaciones, son los 4 países junto a la India, 5, en ese orden, con mayor número de contagios. Los que minimizaron la pandemia son los que peor la han pasado. España continúa en el 6º lugar. Perú, fíjense ustedes,
En el octavo, Perú es un país chico, de los menos predominantes en América Latina, aparece octavo en el número de contagios en el mundo. Y Chile, ese ejemplo que algunos decían a seguir, 13º. Una realidad que nos enfrenta con la fotografía de lo que está pasando en el mundo. Vamos a la próxima trama. Ayer hubo una impactante protesta contra Bolsonaro, ¿la viste? Sí. Cavaron fosas en las Copacabana. playas, en las playas de Copacabana. Copacabana es la playa emblemática de Brasil por su vínculo con la música, con el arte, pero además porque es la playa popular de Río de Janeiro. Si uno sintetiza esa mirada hacia Brasil, y te traes una postal de Copacabana. Seguro. Las fosas comunes que aparecían allí simbolizan lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil hay fosas comunes, no pueden con la cantidad de muertos. Pasó en la zona del Amazonas, en Manaus, pero ha ocurrido también en San Pablo, en Río, en el sur. Es una situación dramática la que viven los brasileños. Brasil registra hasta la fecha más de 750.000 casos positivos de coronavirus y ya tienen 40.000 muertos. En Brasil hay... A ver, tomémonos un trabajo, pensémoslo en un comparativo con alguna guerra, con alguna tragedia, con lo que sucedió con las Torres Gemelas, con alguna... 40.000 muertos ya tiene Brasil por la situación del coronavirus. La próxima trama. Estados Unidos, mirá vos Mariano, con más de 2 millones de casos, la curva de contagios no para de crecer, porque hay un problema. La Organización Mundial de la Salud habla de una segunda ola de contagios. El problema es que Brasil no ha logrado reducir la primera. No, Estados Unidos, sí. No ha logrado reducir la primera. Bueno, Brasil tampoco. Brasil tampoco. No logran salir de esa primera instancia. Ya tienen más de 2 millones de casos. Tiene el doble de muertos Estados Unidos por el coronavirus que los que murieron en la guerra de Vietnam. Representa el 27% de los contagios globales y se afianza como el país más afectado por la pandemia, casi triplicando las cifras del que sigue, que es Brasil. Ya murieron en Estados Unidos, lo decíamos, 112.500 personas por coronavirus. O sea, los números son aterradores. Tremendo. Son aterradores. Va rumbo a 3 guerras de Vietnam, Estados Unidos, con los muertos por el COVID-19. A ver, y también un apartado, porque estos son números cuantitativos, pero también, si uno lo lleva a la cantidad de muertes cada millón de habitantes, como se utiliza en esa estadística, también están muy por encima, tanto Estados Unidos como Brasil, con el promedio mundial, digamos. No es que, bueno, se mueren más porque hay más gente, no. En esa estadística, acotándola a muertes cada millón de habitantes, también tienen un número superior. Absolutamente. Vamos a la próxima trama. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que el coronavirus, se está acelerando en África. Bueno, continente que no había sido tan tocado por el virus. Pero ¿cuál era la pregunta que surgía con África? ¿Hay pocos casos o hay pocos testeos? La capacidad sanitaria de África permite determinar rápidamente si hay coronavirus. Bueno, esa era una duda que existía. El problema es que cuando llega en África, las capacidades sanitarias de enfrentar la pandemia son mucho menores. En África nunca pudieron erradicar el ébola. Por ejemplo. Una situación dramática. La directora para el continente del Organismo de Salud de la ONU dijo que ya hay transmisión comunitaria en más de la mitad de los 54 países de África. Transmisión comunitaria. El virus ya no es el que llega por avión. Más de la mitad de los países en África tienen el virus circulando en forma comunitaria. La idea de que lo peor ya pasó es algo que tenemos que aprender a quitarnos. Convivir con el virus es convivir con la responsabilidad que implica saber que en cualquier momento puede suceder. En cualquier momento puede tocar. Hay innumerables ejemplos de accidentes que han provocado situaciones trágicas, contagios masivos. La Argentina sigue conviviendo con el virus. Está en Buenos Aires, en su mayoría. Bueno, pero eso no significa que no pueda llegar. Absolutamente. Hace muy poco, doy un ejemplo, Villanueva, cercano a Villa María, en la provincia de Córdoba. Una persona llegó de Chile, contagio. Es decir, la posibilidad de que nos encontremos, porque además en algún momento el mundo va a generar una reapertura y el virus está en cualquier lugar, por lo cual es una situación que debemos asumir con mucha responsabilidad en una verdadera tragedia mundial que ha cambiado todo, los aspectos sociales, culturales y económicos. Y también tenemos que cambiar esa
si se quiere, posibilidad de... ¿Está el virus? Bueno, nos tendremos que guardar, nos guardaremos. No está el virus, flexibilizaremos. Es decir, ese ida y vuelta Claro. con el virus, en donde obviamente van a ser los especialistas quienes los vayan marcando, no nosotros, pero es lo que tenemos que acostumbrarnos. Por ahí llega un caso a una localidad, bueno, se retrocede, se volverán a encerrar 10 días, 14 días, es difícil. Pero hoy por hoy parece ser la solución. Esto de un ida y vuelta jugando cuando el virus está y el virus no está. Es una nueva normalidad que nos va a llevar a una nueva mirada de la vida. Nos ha cambiado la vida. Le va a cambiar la vida a nuestros hijos y no sabemos cuánto tiempo más deberemos convivir. Porque además La hoy famosa es vacuna. Absolutamente, pero hoy es este coronavirus. Hay una advertencia también de la Organización Mundial de la Salud de que hay muchos otros virus, coronavirus circulando en animales que no sabemos si en algún momento van a representar un peligro también para la condición humana. Lo que debemos sí es empezar a entender que hay una responsabilidad social que nos tiene que acompañar en esta nueva normalidad. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.